El día de hoy tenemos a un amigo que con su amena charla ya nos ha honrado en una edición anterior, Alexander Trillo. Alexander, un gusto tenerte con nosotros en el programa nuevamente. Muchas gracias, José. De nuevo agradecido por la invitación y compartir un poco de ideas en tu importante programa. Alexander, como te había hecho algunos alcances ahí por interno, quería conversar contigo sobre primero el panorama global, ¿no? Toda la visión global de Latinoamérica, que ha estado bastante convulsa, con bastantes movimientos sociales, y luego quizás vamos a retrotraernos y a concentrarnos también en el país, porque bueno, ya están oficializadas las listas de congresistas y bueno, vamos a ver qué se viene aquí a nivel nacional. Primero yendo a el contexto latinoamericano, ¿no? Que nuestro país no es pues una isla, formamos parte de una aldea global. ¿Cuáles son tus apreciaciones así en primer plano acerca de lo que está pasando en nuestro continente, ¿no? Vemos que en Bolivia pues salió Evo, entró un nuevo gobierno. En Chile siguen todavía las manifestaciones, también a veces con lamentables actos de vandalismo. También hay gente que se manifiesta genuinamente y otros que no. En Ecuador tuvimos antes también el gasolinazo, parece que ahorita se ha calmado la cosa, pero ¿cómo ves a Latinoamérica en estos tiempos un tanto convulsos? En realidad estoy preocupado en términos generales, ¿no? Lo que estamos viendo es una serie de eventos, de sucesos, que más allá de, digamos, las reivindicaciones que se suelen demandar en ese tipo de, no sé, de azonadas, de protesta civil, ¿no? Estamos, digamos, encauzando a Latinoamérica, Hispanoamérica, a un escenario de inestabilidad como no se había vivido hace bastantes años, ¿no? El hecho de que esto, digamos, se presente en Ecuador hace unos meses, luego el evento de Chile, Bolivia, como bien ha citado, tiene consecuencias, ¿no? No se trata solo de decir, bueno, ha habido una protesta civil y finalmente se va a reivindicar los derechos de determinado grupo social o de un grupo más importante. Ese tipo de eventos tiene consecuencias, ¿no? Una de ellas, ¿no? Inmediatamente después del anuncio en Chile de que se va a evaluar la conformación de una comisión para evaluar una posible nueva constitución, los mercados internacionales reaccionan, y me refiero a que, por ejemplo, el tipo de cambio de la moneda chilena simplemente ha cambiado o se ha depreciado, valga el término correcto, con relación al dólar. Y eso finalmente termina afectando al ciudadano de a pie, que de pronto podría tener una realidad de que su dinero ya no vale lo que valía antes, porque los estados se están debilitando y esas son consecuencias inmediatas que toda la población sufre, independientemente de las protestas o la validez de las mismas en términos generales, ¿no? Claro. He visto también que tú has estado siempre participando por ahí por Facebook, conversando con diversos compañeros, diversos amigos. Obviamente a veces hay una visión encontrada en esto de Chile, ¿no, Alex? O sea, hay algunos que piensan que, claro, o sea, el vandalismo pareciera que es justificado porque hay vandalismo, ¿no? Ya hay un irrespeto a la propiedad privada, si bien desde mi perspectiva, y tú nos comentarás más explícitamente, desde luego que parece que el gobierno chileno con Piñera, yo hice un programa exclusivamente aquí para Chile, y han tenido pues ciertos deslices, han proferido ciertas rocas en cuanto a comunicación política, ¿no? Como decir, pues, ¿sabes qué? Bueno, tienes que levantarte más temprano. Entonces, hay diversas formas de comunicar este tipo de cosas, ¿no? Si es que se alza el pasaje del metro, ¿no? Pero
hay gente también que ve pues justificado el vandalismo, justificada el daño a la propiedad privada. ¿Tú cómo ves esto, no? Porque yo me he encontrado también con amigos que son comunes contigo y que a veces ven esto como que está totalmente justificado y que el vandalismo debe seguir y que la gente está cansada, pero debemos buscar. Bueno, sí, hay que manifestarnos, es nuestro libre derecho de manifestarnos, pero también encontrar soluciones, ¿no? En realidad, yo entiendo que hay distintos grupos que están sufriendo las consecuencias de estos eventos lamentables, ¿no? Claro, hay un sector que se está manifestando, seguramente de forma pacífica, pero hay otro sector bastante importante que ha generado la destrucción de infraestructura, en este caso, por decir, el sistema de trenes en Santiago, y eso termina afectando a todos en realidad, es decir, al ciudadano que va a trabajar todos los días, lo han dejado sin metro por un tiempo bastante prolongado, es decir, en ningún caso se puede justificar actos vandálicos. Quien haga eso, sea un político, sea un ciudadano civil, en realidad lo que está otorgando es cierto combustible a que este tipo de protestas no solamente no se detengan, sino que continúen. Uh-huh. Y eso de verdad es bastante irresponsable, ¿no? El Estado de Derecho justamente trata de que sea la Policía Nacional o la Fuerza Militar, en nuestro caso, en Chile los Carabineros, ¿no? Los que sean constitucionalmente son los llamados a resguardar el orden en todo el país, más aún si hay una declaratoria expresa de estado de emergencia. Si esto es así, naturalmente, quienes no apoyan los actos vandálicos, que son muchísimos en Chile también, están viviendo en una situación de zozobra. Estamos hablando de personas que no pueden salir, no pueden transitar libremente porque se ven involucrados en eventos bastante fuertes, ¿no? de enfrentamientos incluso con las fuerzas del orden, y lo que está generando es que finalmente haya un grupo de personas que están cometiendo actos vandálicos, que están secuestrando, a mi juicio, a toda la demás población que no quiere ser parte de ese tipo de eventos y que por miedo no puede ejercer su protesta siquiera, porque podría también ser tildado de ser uno más de estos vándalos. Así que todo eso se tiene que condenar en principio, no voy a justificar eso, no se debe justificar, y sí debo reconocer que los afectados son más. Los que protestan, digamos, 100.000 personas, pero aquellos que sufren en sus negocios, no solamente a las grandes cadenas, han habido lugares de municipios que han incendiado las líneas de trenes, es como que alguien en su protesta en la ciudad de Ica incendie todo polvos azules, no solamente los centros comerciales. Y claro, tú dices que protestas, pero al final estás afectando el libre tránsito, el derecho de propiedad de personas que no tienen nada que ver en el asunto. Uh-huh. Y que finalmente, ¿cuál ha sido la respuesta de algunos chilenos? Que se han organizado, se han puesto chalecos amarillos y están protegiendo con palos y piedras también su propiedad ante estos actos vandálicos que estamos presenciando. Uh-huh. Sí, los excesos a nada bueno nos van a llevar, ¿no? Ahora, tú recordarás que, bueno, esto ya se ha iniciado, creo que hace como 3 semanas o casi un mes. Y hubo en esa primera semana por ahí una manifestación de casi como que 1 millón de personas saliendo a las calles. Y obviamente el descontento es claro, ¿no? Sí. El descontento es claro. Pero Alex siempre se refirió a Chile en este último año, antes de que sucediera esta eclosión de descontento y de ira. Mirábamos a Chile como el milagro, ¿no? Como el ejemplo a seguir de que el libre mercado y el capitalismo estaban funcionando. Claudio Fantini, un analista argentino, decía que era la fragilidad del modelo sólido. Entonces, ¿cómo, desde tu perspectiva, crees que siendo Chile, pues el país, el modelo a seguir aquí en América Latina, teniendo su población, el PBI per cápita más alto de esta parte del mundo,
¿Cómo es que ha sucedido este tipo de descontento? ¿O es que solamente quizás era un cascarón? ¿Qué es lo que ha pasado ahí con Chile, ¿no? Porque parece un tanto contradictorio, ¿no? Sí, De, claro. de ser el primero a tener este tipo de descontentos que todavía no terminan. En principio, nadie puede cuestionar los resultados en términos económicos y también sociales de la realidad chilena. Es decir, quien vive en Chile a todas luces vive mejor que un ciudadano en Argentina o en Perú, para poner ejemplos. Sin embargo, también tienen seguramente demandas que regularmente suelen pedir. Pero ahí yo me iría, por ejemplo, a lo que dice José Antonio Kast, que es justamente uno de los políticos digamos, que protege y vela por el Estado de Derecho, el orden social en principio, y además defiende también el tema del libre mercado, que es justamente lo que le ha permitido a Chile tener una prosperidad que no se ha visto en otra parte de Hispanoamérica, ¿no? Es decir, con unos niveles de educación muy superiores, lamentablemente, al peruano, por ejemplo, y sus universidades así lo demuestran en todos los rankings que se evalúan sobre el particular. Ahora, se está atacando el modelo pro mercado, el modelo de las inversiones. Y esto, digamos, si algunos creen que es un modelo equivocado, un modelo que ha terminado, señores, definitivamente los equivocados son ustedes, por la razón de que en todas las sociedades que comercian libremente, todas esas sociedades han prosperado. Por el contrario, aquellas sociedades que han querido que el Estado se encargue de proveer servicios, de brindarle supuestamente un servicio humano a la sociedad, brindando, digamos, transporte público, o en algunos casos extremos, como lo vivimos en la época del primer gobierno de Alan García, servicios tan, digamos, inmediatos como comprar, no sé, pan, arroz, azúcar, cosas como esas. Eso, el resultado finalmente va a ser el fracaso económico. Ahora, ¿quién asume los costos de estas políticas sociales? Eso es lo que deberíamos preguntarnos. Si nosotros creemos en un modelo en el que el Estado debería dar más, por ejemplo, debería subir el sueldo mínimo, debería aumentar las pensiones y debería cubrir una serie de necesidades que seguramente mucha población tiene, la pregunta que se tiene que hacer la ciudadanía es ¿quién va a pagar esas facturas? Si a la vez que crece el gasto social, las inversiones en el país caen, y eso es una realidad en este país, el crecimiento económico se ha ido menguando conforme han pasado los años, tal así que las proyecciones de crecimiento económico, que pareciera que todos los meses siguen bajando, y lo que habían pronosticado no sucede. Entonces va a llegar un momento, como seguramente va a pasar en Chile, de que todo el gasto social que se realiza no va a haber forma de que lo cubran, y el resultado va a ser la inflación, la escasez, y bueno, de eso ya hemos tenido bastante con Argentina y con Venezuela en mayor medida, ¿no? Así que yo les pediría que no critiquen el sistema, porque Se es están lo agarrando contrario. de eso, ¿no? Pero claro, o sea, la justificación de todo es que tienen que cambiar el sistema y necesitan nuevas constituciones. Bueno, los que hicieron nuevas constituciones, Venezuela. ¿Quién hizo nueva constitución? Bolivia. ¿Cuáles son los resultados? Claro, al final una convulsión social en la que va a haber problemas luego de orden económico y alguien va a tener que pagar la factura. Normalmente la pagan los pobres, lamentablemente. El que tiene ahorros, el que tiene recursos, trata y ve la forma de salvarse. Pero quien no tiene, cuando gane 1.000 soles, digamos, en un trabajo muy sacrificado, y esos 1.000 soles luego no valgan nada por la inflación que existe en tu país, aquí en este país, los resultados van a ser que el más afectado con ese tipo de reformas irresponsables, porque la experiencia ha probado que no funcionan, van a ser los propios ciudadanos pobres, que son los más sensibles justamente, ¿no? Sí, creo que ya es hora de que, bueno, se ha manifestado el descontento claramente, de manera muy, muy tangible, y creo que ya es hora de que encuentren soluciones. Y de ahí pasamos, justamente mencionabas a Bolivia, ¿no? Y en Bolivia, pues sale Evo Morales, ingresa esta señora, la senadora, como presidenta ahora de Bolivia, ingresa con una Biblia. Yo no sé ahí, Alex, cómo analizas eso, porque claramente debe haber una diferencia entre un Estado confesional y un Estado laico. Nuestro país creo que no es
no sé si es confesional, porque en la Constitución por lo menos no lo menciona, Sí, claro. ni lo menciona tampoco si es laico, pero ¿cómo ves tú este ingreso quizás de la Biblia en Bolivia, ¿no? Que ha sido quizás, ha movido la bandera de la religión, que obviamente todos somos libres de poder creer cualquier credo, pero eso como que, ¿cómo analizas tú ese impacto? En realidad, como principio, los estados, a mi juicio, deberían ser laicos. No debería haber, digamos, una influencia completa, absoluta, de la religión sobre las decisiones políticas, llámese políticas públicas, a raíz de la visión de un gobernante que tenga una marcada identificación con una religión. Definitivamente eso no es lo adecuado. No obstante, en el caso de Bolivia tenemos un fenómeno que es completamente distinto al de Chile, ¿no? Lo que ha pasado en Bolivia es que justamente se ha cuestionado el proceso de elección, de la reelección de Evo Morales como presidente de la República, al punto que la propia OEA cuestionó el proceso de elección desarrollado con unos lamentables eventos de paralización del conteo en un determinado momento de la elección, y eso desencadenó los eventos que hemos visto, ¿no? En el caso de Bolivia, si alguien se pone a analizar el tema de fondo, Evo se iba por el cuarto periodo. Entonces, lo que estamos hablando es de una situación de permanencia a todas luces por encima de lo que quería la propia población, porque en un momento él llamó un plebiscito y lo perdió. Y pese a eso, lo que hizo fue forzar la figura a través de una interpretación de la Constitución que él mismo reformó para quedarse en su poder. Por eso me hacía recordar mucho a Fujimori. Y eso le decía a muchos amigos, que parece que dependiendo digamos, la ideología o la simpatía política, catalogan de golpe algo o de fraude algo, y bueno, si es de izquierda no es fraude, ¿no? Si es de derecha, si es fraude, si es golpe, ¿no? Y eso naturalmente es algo que no se puede tolerar. Claro, porque no hubo alternancia, ¿no? Yo he criticado eso también por redes. O sea, ingresa, tiene su primer mandato y luego cambia la constitución y dice, como es una nueva constitución, como es un nuevo país, entonces no tengo ningún mandato, entonces puedo tener un primer mandato y mi reelección. Y con eso son 3, ¿no? Y luego, en la cuarta, hace ese referéndum que tú mencionas, la gente le dice que no, va al tribunal, el tribunal con sus amigos le dice, ¿sabes qué? Sí tienes el derecho fundamental de que puedes ser reelegido. Derecho humano. El derecho humano, ¿no? Entonces, ahí no hay forma de defender a Evo, creo, ¿no? Por más progresista que tú puedas ser, pero eso no hay ningún tipo de defensa contra eso, no había una alternancia, o sea, prácticamente Evo era como un mesías que solamente él, ni siquiera su partido pudo mandar a otro cuadro, o sea, mínimo debió haber una alternancia si es que querían seguir candidateando y seguir postulando en los comicios, ¿no? En realidad nadie puede defender un fraude electoral, para empezar, ¿no? Así sea de izquierda, de derecha, de donde sea la tendencia política, lo que es un fraude a todas luces, ¿no? Relativizar que haya sido un fraude y decir no, que lo que sucede es que antes de Evo existía una población oprimida y por lo tanto él reivindicó los derechos de los indígenas y de una población sensible, me parece bastante equivocado. Y lo que habría que hacer es justamente lo que tú dices, ¿no? La garantía de que no surjan autoritarismos en el mundo es la alternancia en el poder, porque permite hacer una fiscalización de las cosas que hizo o que no hizo en el gobierno. Exacto. Es la única manera. Cuando alguien está y permanece en el poder muchísimo tiempo, tiene todas las herramientas para hacer que los eventos no se vean, no se publiquen, y por lo tanto no nos enteramos nunca de lo que puede estar pasando. Bolivia dice que tiene algunos resultados económicos importantes, pero aún y si fuese eso cierto, que yo lo voy a cuestionar en todo caso, tampoco eso le da legitimidad a quedarse 4 o 5 periodos, ¿no? Es algo en lo que creo deberíamos ser bastante tajantes y no relativizar. Es lógico, ¿no, Alex? O sea, es lógico, una persona 14 años en el poder, o sea, obviamente que el poder es un espejo que te pone frente a ti
a tus peores demonios, ¿no? Entonces tendría que ser una persona con una moral increíblemente alta como para poder sortear pues todos los vaivenes y entresijos que el poder te muestra, ¿no? Así que eso es algo lógico, no tiene que haber alternancia, Sí. no debe haber reelección para nada, ¿no? La experiencia nos dice, al menos aquí en Perú, que en el caso de los alcaldes, ¿no? Hemos tenido eventos en San Juan del Lurigancho, el mismo Lima, eventos donde los alcaldes Chorrillos, por ejemplo, otro tema emblemático, donde el resultado de la alternancia ha sido que se ha descubierto una maraña de influencias, de corrupción, por lo cual están siendo juzgados debidamente, ¿no? Y la experiencia nos dice eso, ¿no? La alternancia en el poder es justamente lo que permite que se audite, que se investigue actos de corrupción de funcionarios que no se darían si permanecen en el poder de forma ilimitada. Así que es una medida saludable que todo ciudadano debería defender, independientemente de la bandera política del líder, ¿no? Perfecto, perfecto. Estamos con Alexander Trillo y vamos a ir a una breve pausa y vamos a estar también con nuestro amigo el doctor Raúl Bravo. Entonces estamos aquí nuevamente en La Concha y la Tortuga de Namauta Radio. Estamos con Alexander Trillo y también con Raúl Bravo. Vamos a conversar y seguimos la conversación acerca de la visión global de Latinoamérica. Estábamos conversando en este momento acerca de Bolivia, acerca de la salida de Evo, ¿no? Y cómo quizás algunos amigos lo defienden bastante, a pesar de que ha estado 14 años en el poder, a pesar de que ha tenido, pues, la OEA dijo que hubo fraude en estos últimos comicios bolivianos. Evo a regañadientes aceptó esto y dijo voy a convocar, pero era ya un tanto difícil, Raúl, el ver de que pues Evo había cometido supuestamente este fraude y él mismo iba a estar en el poder y organizar los comicios. O sea, es un poco el contrasentido. Bienvenido, Raúl, aquí al programa. Gracias, José La Roca, por la invitación a tu importante programa aquí por Amauta Radio. Alexander, un gusto verte aquí en el programa, ¿no? Sí, como te decía, Raúl, ¿qué piensas tú? Comencé con Alexander antes que vinieras. Tu visión global de lo que está pasando actualmente en el continente, ¿no? No creo que sea una casualidad, desde luego que esto es algo cíclico, ¿no? Pero bien lo refería Alex, que no había pasado hace algún tiempo, ¿no? Este tema de los Fernández en Argentina, estamos con Bolivia, estamos con Chile, en Ecuador también hubo el tema del gasolinazo. ¿Qué está pasando en todo el continente? Bueno, un poco nos hace recordar también la primavera árabe que ocurrió en el continente africano, en el norte de África, ¿no? Entre los años 2010 y 2011. Lo de Chile se asemeja un poco al movimiento de los indignados que ocurrió en Europa acabando la década pasada, 2009, 2010, un movimiento de personas que se indignaron porque había fracasado el estado de bienestar en Europa. O sea, supuestamente se había creado este welfare state, el estado de bienestar para satisfacer una serie de demandas sociales, ¿no? Pero desafortunadamente ha fracasado ese modelo, pues es insostenible que el Estado pretenda financiar las necesidades de miles y millones de personas, porque eso a la larga que conlleva políticas de derroche fiscal, de ajuste a las empresas privadas, que es el motor del crecimiento y el desarrollo económico. Lo de Bolivia sí ha sido muy evidente, pues, ¿no? La OEA, más allá de que la OEA lo haya dicho, ¿cómo es que en un solo día, el 20 de octubre, dan unas cifras y de inmediato se dispara la diferencia? Ahí ya uno puede empezar a cuestionar el fraude. Perdón, pero el mismo Evo Morales hoy en día se presenta ante la opinión pública internacional como la víctima, que le han dado un golpe. Pero él se olvida que él dio el golpe cuando se mandó a hacer una constitución a su medida, cuando desconoció el referéndum del año 2016 que le dijo no, hasta aquí no más, ya no más reelecciones, y cuando forzadamente planteó una demanda ante el Tribunal Constitucional alegando que le estaban vulnerando su derecho humano a reelegirse por cuarta vez y a candidatear. O sea, él ya venía de manera sistemática dando el golpe de Estado, ¿no?
Entonces, lo de Bolivia es triste, ¿no? Es penoso cómo es que a raíz de todo esto más bien la sociedad se está desmoronando. Y yo creo que cometen el mismo error, ¿no es cierto?, los Fernandos Camacho, la presidenta interina Áñez, ¿no?, de descontextualizar la crisis de Bolivia. Estas no son las cruzadas, esto no es una guerra santa. Aquí el enfrentamiento no es entre la Pachamama o el indigenismo, ¿no?, frente al cristianismo. Aquí la lucha fue del pueblo que se cansó de un régimen autoritario que quería perpetuarse en el poder. Perfecto, porque entonces ya no sería la pregunta, como ya hemos explicitado, de que Evo era prácticamente en función un tirano que desconoció los comicios, que cambió la constitución y dijo, ¿sabes qué? Este es un nuevo país, entonces mi otro mandato no vale, por lo tanto me elijo 2 veces más. Entonces esa es una jugada bien loca, ¿no? Entonces saquemos entonces de que no es un golpe de Estado, por lo menos para esta mesa. Quizás hay compañeros ahí que están comentando y lo vamos a leer también. Pero entonces, ¿por qué ciertos sectores de la opinión pública en nuestro país, por qué toman y dicen de que sí ha sido un golpe de Estado para ellos? ¿Por qué tienen esa perspectiva, no? Bueno, yo me voy a adelantar a una opinión sobre el particular. Yo creo que eso tiene que ver más con afinidades ideológicas y amiguismos que existen también en Hispanoamérica, ¿no? Para nadie es un secreto la existencia del Foro de Sao Paulo, Nicolás Maduro, Cristina Fernández en Argentina, Lula da Silva en Brasil, ¿no? Y todos ellos, en su medida, ¿no?, han, hecho referencia a que es el Estado el que tiene que resolver los problemas de la gente, de la sociedad, ¿no? Pero cuando han terminado sus periodos, lo que se ha descubierto es que son ellos los que se han enriquecido y no la población. Y de hecho son conocidos los casos de corrupción que se han ventilado a ese nivel, y seguramente que si alguien distinto a su posición ideológica o política hubiese hecho lo mismo que hizo Evo Morales en Bolivia, a todas luces hubiesen denunciado un golpe, cosa que no hacen ahora porque están entre amigotes de la izquierda, como los conocemos, pues, ¿no? Es la doble moral, pues, ¿no? Uh-huh. La izquierda acá en el Perú pues se niega a reconocer que hay hay una dictadura en Venezuela, una autocracia que viola y vulnera los derechos humanos, pero al mismo tiempo trata de dictador al gobierno democráticamente elegido de Sebastián Piñera, ¿no? O sea, para mis amigos sí, para mis adversarios no. Es la doble moral del discurso pues de este sector acá en el Perú, que se niega a reconocer lo que se pretendía en Bolivia, un gobierno corrupto que quería perpetrarse en el poder y con sospechas de nexos con el narcotráfico. Eso es lo peor de todo, ¿no? Entonces vemos pues que la región está creciendo, eso lo que acaba de mencionar Alexander Trillo, la agenda del Foro de Sao Paulo, el Grupo de Puebla. O sea, ya vemos aquí acciones coordinadas. Miren, Colombia ya están programando protestas. ¿Dónde está la espontaneidad de esas? Se supone que son marchas espontáneas. Aquí ya es, creo, me parece un plan coordinado, ¿no?, para desestabilizar a las democracias, a las frágiles de por sí democracias latinoamericanas. Pero a pesar de todo, yo creo que lo importante es que los pueblos se den cuenta que a sus problemas deben viabilizar soluciones democráticas dentro de las instituciones, dentro del Estado de Derecho. No es que uno viene, patea el tablero, hace lo que quiere, no es así. Hay que saber encauzar las protestas, las revoluciones. Veía en YouTube, justamente mi amigo César Panduro me pasó el video, una conversación entre Mario Vargas Llosa y Axel Keyser, ¿no?, chileno. Y Vargas Llosa, que bueno, antes fue de una tendencia más progre, ahora es más liberal, él afirmaba de que la narrativa de pues la visión progresista o visión de izquierda siempre era un tanto más romántica, ¿no? Y por lo tanto pues como que tenía una mayor magia, un mayor encanto. Claro, es una lucha, ¿no?, de un guerrero o un grupo de guerreros que busca reivindicar el poder a
los más desprotegidos, ¿no? Y bueno, qué duda cabe que eso es empático, ¿no? En cierto punto emocional, ¿no? Y que más bien la visión, una visión más liberal, una visión más de mercado, era una visión que no tenía esa brillantina, no tenía ese halo de heroicidad, ¿no? ¿Ustedes creen eso? Porque parece que, y eso es en los medios de comunicación, muchas veces se utilizan términos como el pueblo, ¿no? Y no como el ciudadano, quizás para vender esta idea de que, oye, existe esta desigualdad y los medios de comunicación pues viven de eso. Viven de esa narrativa, de esa visión, ¿no? De esa novela que se está vendiendo. ¿No ustedes creen que pasa eso así? Bueno, es que la izquierda, bueno, hablar de la izquierda también no podemos referirnos a una izquierda compacta, ¿no? Uh-huh. Hay izquierda y hay izquierdas, ¿no? Dentro de la izquierda hay diferentes grupos, tanto así que hasta ahora no se ponen de acuerdo entre las Verónicas y los Aranas, sí. Así de los Aranas, ¿no? Tienen sus pugnas como en todo movimiento, no son grupos cohesionados. Pero desde que cayó el muro de Berlín, ¿no? Desde que se desmembró la Unión Soviética, se dijo, cayeron las ideologías, ¿no es cierto? Viene Francis Fukuyama y dice, señores, la historia ha llegado a su fin, acá ya no hay nada que discutir, ha triunfado la democracia liberal y la economía de mercado, ¿no es cierto? Bueno, eso Fukuyama inclusive también más adelante ha reconocido que eso fue un poco prematuro, sobre todo porque luego viene Samuel Philip Huntington y vaticina lo que más adelante iban a ser las guerras de civilizaciones. Pero cuando ya no hay esa confrontación ideológica, ¿qué es lo que han hecho las izquierdas? Se han reciclado, ¿no? En las ONGs, ahora levantan otras banderas, defienden otras minorías, los derechos humanos, las minorías sexuales, el medio ambiente. O sea, siguen con su mismo discurso de confrontar, ¿no es cierto? Antes pretendían representar a las masas proletarias de los trabajadores oprimidos por los capitalistas, ¿no es cierto?, del siglo XIX. Hoy en día venden otro discurso para mantenerse vigente. Hoy en día levantan, ¿quién no se va a oponer, pues, ¿quién se va a oponer contra el medio ambiente? ¿Quién se va a oponer contra los derechos humanos? ¿Quién se va a oponer contra las minorías sexuales? Sería impopular oponerse frente a esas minorías. Entonces, estratégicamente tratan, pues, ¿no? Pero acá tampoco podemos verlo como que tú estás ahí, yo estoy allá. Me parece que esas confrontaciones a la larga no ayudan a tender puentes, ¿no es cierto? El discurso liberal más bien es un discurso plural, abierto, tolerante. Si tú piensas distinto, en buena hora. El discurso liberal nunca trata de imponer una visión o un dogma de las cosas, ¿no? Cosa que la izquierda siempre ha trabajado sobre la base de la confrontación y la dialéctica. Sí. Bueno, yo quiero hacer referencia a un punto muy importante. Siempre hablan de la desigualdad, ¿no? Y en todos los medios de comunicación, al menos en nuestro país, todos discuten que hay que luchar contra la desigualdad. Pero si nos ponemos a analizar el tema a fondo, el principal problema es la pobreza. La pobreza del ciudadano que no tiene acceso a servicios, que no gana lo suficiente, que no puede contratar los mejores servicios educativos o de salud para sus hijos, porque finalmente hay que decir las cosas como son. Las personas que acuden a los servicios públicos es porque no pueden pagar un servicio privado seguramente de mejor calidad, y ese es el punto en cuestión. O sea, acá lo importante es que las personas tengan la independencia de contratar con sus recursos los bienes que mejor valoren, no los que el Estado a través de una dádiva me otorgue, porque eso crea al final clientelismo, que se aprovechan justamente muchas autoridades para tener un grupo prácticamente cohesionado, las famosas portátiles en algunos casos. Exacto. Que dependen de la buena voluntad, de la venia del monarca, como lo era hace muchos años, para poder vivir con un determinado nivel de vida óptimo. Y la desigualdad no es el problema. Claro, hay personas que por su educación, por las oportunidades que ha tenido, seguramente tienen mayor capacidad adquisitiva y mejores servicios. Pero eso mismo lo puede lograr cualquier ciudadano si el Estado le garantizara las condiciones mínimas de seguridad en el país, propiedad privada, que se la respeten,
que si alquila algo, que los contratos se respeten, que si quiere vender algo, que no le decomisen las mercaderías. Y que no le tienes que quiten ser esas ni de cosas. derecha o de izquierda necesariamente para ver eso, ¿no? Como dijo justamente Raúl, o sea, ser plurales, ¿no? Escuchar. O sea, hay propiedades, hay contratos, hay que respetarlos, ¿no? Entonces no tienes que ser ni de derecha ni de izquierda, digamos, ideologizado, ¿no? Para poder entender este tipo de cosas. Vamos a leer algunos comentarios que algunos amigos están poniendo aquí en Amauta Radio. Bueno, vamos a leer alguno de ellos. Siempre les pedimos, por favor, la cortesía del caso, ¿no? Porque al final de cuentas, comentarios un poco, no sé, altisonantes, hablan más de la persona que lo escribe que de las personas a las que se dirigen, ¿no? Por aquí dice una persona, Matías Acuafuego: Evo no disparó un solo perdigón en 21 días de paro cívico. Áñez lleva 25 muertos, ¿no? ¿Sí? ¿Ese es cierto? Yo la verdad que todavía no tengo esa información. Por ahí también Francisco Torres dice: el modelo del estado de bienestar no fracasó. Fue la especulación financiera e inmobiliaria lo que originó la crisis. ¿Eso es cierto? Bueno, pero vimos pues cómo es que España y Grecia cayeron en crisis precisamente por pretender sostener un estado elefantiástico que cada vez crecía más a costa de la riqueza generada por el sector privado, ahogando a los empresarios, al sector privado, que es el motor del crecimiento económico. Tanto así que tuvo que venir pues el Banco Central Europeo a financiar la deuda del Banco Central griego, ¿no? Y ahí el motor de ello fueron los alemanes, ¿no? Sí. Entonces, quizás se está confundiendo un poco con la crisis financiera de años anteriores, la crisis financiera del año 2008 que ocurrió en los Estados Unidos de Norteamérica, donde la Reserva Federal Norteamericana tuvo que asumir los errores de bancos privados por cerca de $700 mil millones, ¿no? Y se le achacó al capitalismo que fue el responsable de dicha crisis financiera, cuando en realidad lo fue por una visión estatista de las cosas, de que siempre el privado tiene que estar bajo la protección del Estado. Si tú cometes errores, asúmelos. No tienes por qué yo contribuyente, yo no tengo por qué asumir tus errores como banco. Tú debiste prever la crisis financiera de las hipotecas subprime, ¿no es cierto?, que se volvió insostenible en su momento y que generó toda esa crisis, ¿no? Sí, hay una película, Big Short, muy buena también en Netflix, que también detalla esto. Omar Cárdenas dice: por fin un discurso liberal ante los discursos izquierdistas, apertura de opiniones, amigos. Sí, ¿no? Porque yo he visto que, o sea, había en el ex Congreso una bancada liberal, ¿no? Quizás por ahí unos cuantos representantes que, bueno, se autodenominan liberales. Pero, como lo relataba, este tipo, lo que se denomina marxismo cultural, ¿no? O sea, la izquierda tiene una amplia base y tiene amplios centros de difusión. Y bueno, tú eres, Raúl, también docente universitario, también Alexander, también aquí estamos con él. Y bueno, en los colegios, en las universidades, conozco amigos que, bueno, tienen una posición mucho más para la izquierda, mucho más progre, ¿no? Y bueno, manifestarán su opinión, pero debería también tener, para que seamos plurales, para que tengamos una amplitud de criterio, también profesores y docentes que enseñen, ¿no?, también pues una visión más liberal también de la sociedad y la economía, ¿no? Bueno, yo ahí sí sería un poquito cuidadoso, porque las universidades son el centro universal del conocimiento. En principio deben ser tolerantes, abiertas, y ahí sí yo creo que hay que separar las cosas, ¿no? Porque claro, uno va a la universidad, al colegio a enseñar,
conocimientos científicos. Evidentemente cada docente, cada profesional tiene su orientación de pensamiento, lo cual es totalmente legítimo, ¿no? Sí. Pero de ahí a hacer proselitismo, de ahí a, digamos, tratar de influenciar en el pensamiento de jóvenes que están en formación, ¿no? Porque los jóvenes se llevan una impresión de los docentes. Claro. Ahí sí yo sería un poquito cuidadoso. Yo creo que la función del docente más bien es decirle, mira, todo este es el panorama. Hay A, hay B, hay C, hay D. Lo importante es que tú te crees tu propia opinión, tu propio criterio, ¿no? Yo no quiero que tú pienses como yo. Yo quiero que tú aprendas a pensar como tú mismo. Yo creo que esa es la función del docente, ¿no? Sí, de hecho, ese sería el mejor escenario. Sin Sería embargo, el mejor escenario, ¿no? Sin embargo, Pero- no es la realidad, ¿no? Es conocido por todos que el marxismo cultural ahora se presenta, como bien ha dicho Raúl, en ONGs que justamente tratan de imponer, de poner sus agendas en la palestra, y lo vemos abiertamente en muchos medios de comunicación, no solamente universidades, en espacios culturales, es decir, habla con gente de arte, ¿no? Los mismos artistas locales, ¿no? La señora Charito, que se conocía en esas series, conocida por apoyar a una candidata en su momento, alcaldesa en su momento, la señora Villarán, ¿no? Y que luego tuvo que llorar diciendo que le devuelvan su voto, ¿no? Cuando en la práctica la corrupción pues no tiene bandera, le puede Exacto. pasar a cualquiera puede ser un corrupto, pero el punto es que ese es el único mensaje que se escucha. Y a mí Exacto. también me tiene preocupado. Cuando alguien pretende hablar de temas distintos a lo que comúnmente se escucha en los medios de comunicación, incluso radiales, que siempre dicen, ¿no? El Estado debe solucionar esto, los privados roban, y siempre hay un culpable, nunca es uno mismo. Entonces, ese tipo de discurso lo que hace es que los jóvenes tengan una idea, creo yo, sesgada de la realidad. Y este tipo de espacios justamente contribuyen para que tengan otra oportunidad, más aún si en eventos como en la San Marcos hace algún tiempo intentaban prohibir una presentación de un conocido argentino que quería hablar sobre el tema de la ideología de género, y que los grupos de izquierda Agustín de esa Laje. universidad, el señor Agustín Laje, prácticamente le querían cerrar los salones para que no pueda decir lo que piensa. Eso sí me parece totalitarismo completo, ¿no? Claro, o sea, en la universidad, ¿no? Que debe haber una pluralidad de voces, Claro. se prohíbe la entrada de una persona. Es justamente, y hablamos del Perú, ¿no? Ya hemos hablado un poco de Latinoamérica, también un poco de las ideologías también. En esta convulsa realidad, en este escenario preapocalíptico, ojalá que no, Perú al momento se mantiene pues como una isla que todavía no ha llegado pues quizás aquí a este lado de las llamas, ¿no? No ha encendido aquí la pradera, ¿no? ¿Podemos esperar algo también aquí en Perú, como ha pasado en Bolivia, como ha pasado en Chile? Hace 20 años en Venezuela decía, Venezuela no es Cuba. Y mira lo que hoy en día es Venezuela. O sea, nada es seguro. Hoy día los peruanos no podemos jactarnos, no, Perú no es Venezuela, Perú no es Venezuela. La democracia y la libertad tienen un precio, su constante vigilancia. Entonces, ¿qué necesitamos para construir una democracia? Ciudadanos, que sepan sus derechos, que sepan sus deberes, sus obligaciones, ¿no? Entonces, pero un poco volviendo a lo anterior, ¿no? ¿Por qué es que el discurso social que levanta la bandera de la justicia social tiene, digamos, un mayor rating, si queremos decir, Claro. ante la opinión pública? Por esa confrontación que se hace, ¿no? Se sataniza, el empresario es el malo, el trabajador es el bueno, el oprimido, ¿no? Entonces yo creo que cuando se hacen ese tipo de satanizaciones, de confrontaciones, nos estamos negando todos la posibilidad de ser emprendedores, de ser empresarios. No es malo ser empresario, ganar dinero es legítimo. Claro, siempre y cuando se gane de manera legal y legítima, ¿no? Exacto. Entonces, el sociólogo, por ejemplo, Max Weber, tiene una explicación sobre esto, ¿no? Economías capitalistas, Europa, Estados Unidos, donde prendió el protestantismo. Economías subdesarrolladas, ¿no es cierto?, latinoamericanas, el catolicismo, ¿no? Tiene una explicación un poco
cuáles fueron los orígenes del capitalismo, ¿no? El ahorro, la disciplina, el trabajo. La ética del trabajo, ¿no? La ética del trabajo del protestante para quedar bien con Dios y ganar su entrada al reino de los cielos, ¿no? El respeto al comerciante. El respeto al comerciante dio lugar a una ética protestante que, según Weber, es la base del capitalismo. Sin embargo, los católicos borrachos, ¿no es cierto?, haraganes, flojos, y los fines de semana simplemente iban a misa para pagar su indulgencia y ya con eso estaban bien nuevamente con Dios, ¿no? Pero el capitalismo viene de más atrás, ¿no? El capitalismo ya existía en la Baja Edad Media, ¿no? La idea de los mercaderes y los comerciantes que podían interactuar libremente. Cuando surge el Estado moderno, frena toda esa creación espontánea del derecho, y ahora el Estado en adelante va a monopolizar dos cosas: la creación del derecho a través de la legislación y la administración de justicia a través de los jueces como funcionarios estatales, ¿no? Frenó todo ese mundo espontáneo de libertades, ¿no? Entonces, Erich Fromm, el psicoanalista judío alemán, tiene una interesante explicación de eso. ¿Por qué el individuo creó al Estado? Para evadir la responsabilidad que implica el ejercicio de la libertad. Hoy en día nos preguntamos, ¿quién es el responsable de que la educación sea mala? La salud, la seguridad social, el Estado. Alexander Trillo decía hace unos minutos, ¿por qué no asumimos nosotros nuestra responsabilidad? ¿No? Porque nos sentimos incapaces de hacerlo, pues, ¿no? Y queremos evadir la libertad. Sí, es un tema álgido que vamos a tratar. Siguen los comentarios, ya lo vamos a leer más adelante. Ya son las 12:50, ya estamos terminando el programa y es un gusto estar con nuestros amigos Raúl Bravo y Alexander Trillo conversando acerca de Latinoamérica, del Perú y también pues de una visión liberal de estos, ¿no? Palabras finales, amigos, quizás para ya redondear el tema. Esperar que los ciudadanos peruanos tengamos la madurez suficiente para entender que toda reforma tiene procesos que cumplirse justamente para proteger los derechos de los ciudadanos de a pie, los que trabajan todos los días. Un escenario como el que ha acontecido en Chile no es un escenario que debería acontecer jamás en este país, porque lo único que va a ocasionar es más enfrentamiento justamente entre peruanos, ¿no? Y el voto democrático es el que nos permite tener ese orden constitucional y esa seguridad de que las reformas en todo caso serán atendidas en función a los procedimientos que ya existen propiamente, ¿no? Bueno, sí, me sumo a lo que dice Alexander, ¿no? Tú decías, José, hace unos minutos, ¿no?, que de repente el Perú puede convertirse en una isla dentro de este escenario de convulsión social en América Latina. Yo quiero ser optimista en ese aspecto, ¿no? De que efectivamente, y a todos nos conviene que la cosa no se desborde social, política y económicamente, porque 30 años de sacrificio de tantas generaciones bajo un modelo que quizás puede ser imperfecto, pero en el camino se va mejorando, ¿no? O sea, 30 años, echarlos por la borda, que vengan antisistemas a patear el tablero. Yo creo que debemos acostumbrarnos a resolver nuestras crisis dentro de las instituciones. En el Perú ha ocurrido un enfrentamiento de poderes del Estado. Ya el actual presidente del Congreso ha dicho, sea cual fuere la decisión del Tribunal Constitucional, la va a respetar. Hay que acostumbrarnos a eso, a respetar a las instituciones democráticas del Estado de Derecho. Perfecto, agradecerles a los amigos, a Raúl Bravo y Alexander Trillo, por estar con nosotros en el programa. Yo, sumándome también, le preguntaba por ahí a una amiga, bueno, si entonces este sistema pro mercado, de libre mercado, no funciona, dime cuál. Y no sabemos, pues, ¿qué más podemos proponer? ¿El socialismo? ¿Dónde ha funcionado el socialismo? Pues, ¿no? Que me citen el ejemplo. O el comunismo, ¿no? Con China, ¿no? Y que es, es una dictadura capitalista, ¿no? Yo le diría que en realidad en el Perú no hay economía de libre mercado al 100%. Lo que hay acá es una mezcla de mercantilismo y populismo. Sí, capitalismo de amigotes, ¿no? Así es. De empresarios amigos con el Estado que no quieren competir y afectan al consumidor. Se hacen amigos de un funcionario público para no competir con otros privados que seguramente darían mejores servicios y de mejor precio, ¿no? Contra ellos es que estamos nosotros apuntando, ¿no? Contra los corruptos, los que se valen del poder
para que el ciudadano no pueda acceder a mejores servicios, ¿no? Ujú. Perfecto, agradecerles a nuestros amigos por dar su opinión, también a los amigos que han estado en Facebook también, calmémonos un poco, no hay que tener amplitud de criterio, los que piensan diferente a nosotros pues tienen el derecho de opinar y también de pensar. Con nosotros será hasta el próximo martes a las 12 aquí en La Concha de la Tortuga, vía Amauta Radio en los 91.9 de la FM, la radio cultural de Ica. Mi nombre es José de la Roca y ha sido un gusto y un placer el estar con ustedes en esta hora de programación. Hasta luego y permiso. Chao, chao.